En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar-agar, mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo y bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo. Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual.
Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius. Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo, lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelvo a colocar el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el zefir antes de apagar la batidora. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco, envolviendo cada vez más la aspa de la batidora. No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido. Debe quedar con la textura perfecta y brillante. Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tenerlo todo preparado. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado. Solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón. Coloco el zefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas. Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el zefir verde y le hago 1 o 2 hojas a cada rosa. Aquí te enseño la misma receta, cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes y añadiendo colorante en gel de color amarillo a toda la masa de zefir al mismo tiempo.
Aquí te enseño la misma receta cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes, que darán unas rosas blancas divinas. Aguardamos tal cual sobre el papel y las dejamos estabilizar a temperatura ambiente por 10 a 12 horas. Después estarán listas para guardar en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Luego las espolvoreamos con azúcar glass cuando las coloquemos en la caja para regalar antes de la fiesta o antes de entregarlas como encargo. Ahora te enseño una manera muy efectiva para preparar tu regalo o una idea fácil para tus ventas. En una caja de cartón, yo elegí una muy bonita en forma de corazón, pongo un trozo de papel crepé arrugado y coloco una capa de sándwiches con galleta de chocolate, después añado las rosas de varios colores. Si no quieres utilizar colorante alimentario para teñir la flor entera, esta es una otra manera de conseguir flores en distintos tonos utilizando muy poco colorante solo en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Puedes agregarlos cuando el zefir aún está tierno y no completamente seco. Así el color se adhiera mejor y quedará más uniforme. Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y muy tierno por dentro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o incluso más hermosas que las mías. Déjamelo saber en los comentarios, me hará muchísima ilusión. Muchísimas gracias por ver el tutorial, muchas gracias y hasta pronto.